es importante la doctrina, sí es importante el fundamento, porque después de tantos años no se queda asombrado como hay pastores que han salido predicando 2 o 3. ¿Y por qué pasó eso? Porque no hubo una revisión concienzuda de cuál es la doctrina que yo profeso. La base me estaba fallando y no me había dado cuenta. Hay nebulosas que quedan ahí en el ambiente y uno las deja pasar, mejor no toca el tema. Y sí es importante tocarlo en cualquier tiempo, porque la doctrina es fundamental para la vida del cristiano. Y la doctrina se fundamenta en la fe en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos salvó mediante la predicación del Evangelio. ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia soy salvo mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Él depositó la semilla en nosotros, en nuestros corazones, y dicha semilla, como dice el Señor en la palabra del sembrador, fue sembrada y una dio fruto al 30, otra al 60 y otra al 100 por 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte donde cae la semilla es la que de pronto no tiene los nutrientes suficientes para que dé al 100%. En alguna tierra dará el 60%, en otra dará el 30%. Pero la idea es que nosotros nos identificamos qué tierra somos, dónde estamos fundamentados. Porque eso es importante, porque conociendo nuestra identidad, quién soy yo en el Evangelio y qué busco en el Evangelio, entonces ya empieza uno a mirar cómo desarrollar los dones espirituales. No se puede hablar de dones espirituales sin fe, porque es que todo lo hace Dios Él mismo, por el mismo Espíritu. Él repartió a todos como Él quiso, como Él quiere. Y no es que Él dé su Espíritu por medida, porque la Biblia lo dice así. Dios no da su Espíritu por medida. Lo que pasa es que la vasija es la mía. Si mi fe es pequeña, pues hasta ahí me va a alcanzar. Yo no voy a ver muchos milagros si mi fe es pequeña. Porque los discípulos le dijeron al Señor: Señor, vimos uno que reprendía a los demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ellos que estaban con el maestro sí tenían dudas, porque cuando lo llevaron endemoniado no lo pudieron libertar. Y no lo pudieron libertar, y Jesús se enojó: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se de soportar? Y después los discípulos le dijeron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús, ¿qué le dijo? Por vuestra incredulidad. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir este sicómoro: desarráigate y plántate en medio del mar, y se os haría. Entonces, sí había incredulidad de ellos andando con el maestro, y otros que no andaban tenían fe y expulsaban demonios. Fíjese usted lo curioso que es eso. De manera que la fe produce en nosotros una reacción, un cambio de actitud. Y es importante porque Dios ve la actitud. Cuando nosotros nos decidimos a seguir al Señor y disponemos dentro de nuestro corazón: voy a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, Él multiplica esa fuerza, porque nosotros de por sí no tenemos fuerza. La Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que el Señor, esa actitud que uno pone, Él la fortalece. Y es el que nos ayuda. Nosotros de nuestra propia voluntad no podemos. Entonces, sí es importante la identidad del cristiano, porque en función de esa identidad, de mi persona como cristiano, de usted como cristiana, usted va a ejercer un cambio de actitud. Usted va a tener una disposición diferente. Y Dios se va a glorificar en cada uno de nosotros. Entonces, hablando de los dones, aquí el Señor ha dado a conocer 9 dones. Los 9 dones espirituales que ya nosotros lo hemos leído y que algunos pertenecen, por ejemplo, 3 pertenecen a la revelación. Son dones de revelación, que es palabra de sabiduría,
palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Ese dones de revelación, agrupados en tres. Hay dones de poder. Los dones de poder son don de fe, don de milagros y don de sanidades. Eso también está aquí en la Biblia. Pero esos son de poder, manifestación del poder de Dios. Y hay dones de inspiración. ¿Cuáles son? El de profecía, interpretación de lenguas y don de lenguas. Así que Él reparte a cada uno como Él quiere, ¿sí? Porque Dios es el que ve la disposición de nuestros corazones. Entonces voy a referirme a tres, porque no alcanzaría el tiempo para mencionarlos a todos y desarrollar, digamos, la definición y la aplicación de estos dones. Pero vamos a referirnos a los dones de revelación, que son muy comunes en la iglesia. Son de lo comunes. Entre el don de lenguas y el don de revelación, hay unos, son los más comunes, porque casi siempre toda la iglesia se habla en lengua. Lo que poco se escucha es interpretación de lengua, muy poco. Y también se escucha bastantes revelaciones, pero no hay interpretación de esas revelaciones. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Dice la palabra de Dios: para cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Sabiduría, ¿o qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Se diferencia de la inteligencia en que la inteligencia es la capacidad para aprender cosas. Una persona puede aprender de todo, pero puede que carezca de entendimiento para aplicar lo aprendido. Hay personas que pueden tener la casa llena de diplomas. Tengo diplomas de toda clase, en la oficina llena de diplomas, pero no aplica nada de lo que está adornando. Es como un general de un poco de cafeteras en el pecho, pero no se da a respetar. Entonces, ¿de qué le sirve? La sabiduría consiste en aplicar los conocimientos, sacarle provecho. Así que la inteligencia se diferencia de la sabiduría, que la inteligencia es la capacidad para aprender de todo. Usted puede aprender toda la sabiduría humana, pero no tener inteligencia, no tener sabiduría, perdón. Si no tiene sabiduría, pues usted manejará taxi. Es ingeniero, abogado, contador público y está manejando un taxi. Es algo que no debería pasar, porque algo está pasando ahí. Un profesional ya vendiendo bollos en la calle, ya algo está pasando. Entonces, ve que sí hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Porque no todos tenemos sabiduría, pero Dios sí la da al que la necesita, al que la pide. Al que la pide, Dios se la da. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Entonces la sabiduría es muy importante en la iglesia, porque el que tiene sabiduría da ejemplos, y ese ejemplo atrae a otras personas, porque de mi mal comportamiento, de mi mal ejemplo, se espantan algunas personas. Hombre, yo que voy a ir allá. Hombre, si algo que hay en una parranda de tal y cual cosa, allá esta gente no es seria, esta gente es esto. Pero mi testimonio, aplicando la palabra de Dios en mi vida, sí convence. O sea, la aplicación de la sabiduría, andar con entendimiento, sí hace que la otra persona se sienta que está en un lugar donde sí pasan cosas, sí hay transformación, porque nuestro testimonio da cuenta de ello. Dice la palabra de Dios: he visto que Dios le da riqueza a un hombre, pero no le da entendimiento para disfrutar. ¿Para qué le sirve? Tener tanta plata y no le da entendimiento. Imagínense usted comiendo, como dicen por ahí, pollo cocido solo, porque
tiene la plata, la tiene ahorrada, la tiene guardada y no se la quiere gastar. Entonces la Biblia dice, ¿de qué le sirve? Dice en Eclesiastés, esto es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Porque tiene plata, pero no tiene entendimiento. Pero ha tenido inteligencia para adquirirla. A eso sí, para adquirir plata, eso es un, digamos, mejor dicho, un zorro. Se la sabe todo cómo hacer plata. Pero no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, no sabe cómo distribuirla. De manera que se pasa el tiempo y muere en la miseria. Porque el avaro cosecha su riqueza ¿para quién? Para el que hace la voluntad de Dios. Para el justo, dice la palabra de Dios. Para el justo la montona, para el justo la atesora. Eso le pasaba al hombre que se quedó en la casa. El joven rico, el padre rico le dio la herencia al joven que se quiso ir al hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y el otro quedó en su casa con la riqueza que le repartieron y no supo qué hacer con ella. De manera que cuando vino el hijo pródigo, ¿qué pasó? Se enojó, pero él no había tenido entendimiento de que eso le pertenecía a él, que él podía disfrutarla, no era todo amargado. Así que no supo qué hacer con esa provisión. Tenía en sus manos todo era de él, porque cuando el Señor, el Padre le repartió los bienes, le dio a uno una parte y a otro la otra parte. Pero no supo qué hacer con eso, no tenía sabiduría, no tenía entendimiento. Así que cuando vino el hermano, él se enojó. ¿Y cómo iba a ser si el que dirigía la hacienda y todo lo bienes era el padre? Si hubiera tenido entendimiento, diría, bueno papá, venga acá, gracias por la herencia que tú me dijiste. Y ahora en adelante tranquilo, yo voy a trabajar, yo me voy a poner al frente. Era la oportunidad de oro. Voy a ponerme al frente a administrar. Descansa tú. No tenía que trabajando. Entonces se ve que era un hombre mezquino, egoísta. No supo disfrutar. Claro que el día que llegó el hijo pródigo, ese día sí, que yo sí no he podido ni comer un cabrito con mis amigos. Es porque no han querido. Ya. De manera que nosotros aquí dice el Señor Jesús, el que conmigo no recoge, ven para mí. Gloria al Señor. Eso dice el Señor Jesús. Así que estamos en el lugar donde lo tenemos todo con Cristo. Gloria al Señor. Pero el que no recoge, ven para mí. Gloria al Señor Jesús. Entonces sí ves la importancia de la sabiduría. Y eso lo necesitamos. Aplicar lo aprendido. Gloria al Señor. La inteligencia del hombre y la sabiduría están en apartarse del mal. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Gloria al Señor. La importancia de la sabiduría. Saber administrar lo aprendido, el conocimiento. Se necesita que en la iglesia tengamos ese don. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo necesitamos en nuestra vida para poder aprovechar estos tiempos, porque son tiempos difíciles. Son tiempos para que el entendido adquiera más cordura cada día. Todos los días vamos aprendiendo. Hoy no soy igual que ayer. Ayer ignoraba algunas cosas, hoy voy aprendiendo más. Y si nosotros nos mantenemos así, dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Así que todos los días crecemos si nos mantenemos en esta tónica.
pero esto lo hace la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Dice Pedro también, 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablan de ellas, de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los doctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Esto qué quiere decir? Que hay situaciones en donde la sabiduría, la palabra de Dios, es la que nos va a dar la respuesta. Gloria al Señor. Para enfrentar situaciones difíciles hace falta el entendimiento y que nosotros sepamos interpretar la voluntad de Dios, la ayuda de Dios, la voz de Dios en esos momentos difíciles. Entonces, necesitamos sabiduría. Gloria al Señor Jesús. Eso es uno de los dones de revelación. Dios le da la solución del problema. Aquel hombre que ve que hay poquitos hombres en la ciudad y viene un ejército contra ellos, él se le ingenia, pone en práctica la sabiduría y libra la ciudad. Y era un hombre pobre, tenido en poco dentro del pueblo. Entonces también necesitamos hombres sabios, que cuando venga la avalancha que el enemigo quiera derrotar, quiera desarmar, quiera desarticular la obra del Señor, tengamos sabiduría. Gloria al Señor, para mantener la cohesión, para ser uno. Gloria al Señor, no dejarnos desunir. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. El otro don es palabra de ciencia. La palabra de ciencia es el conocimiento especial de cosas que no se entienden de manera natural. Eso no se aprende en universidades, no se aprende en ningún concilio, ni en ninguna parte. Eso dice la palabra de Dios, que es el don, y es decir, no se aprende de manera natural, sino por medios sobrenaturales, es decir, por revelación divina. Llámese misterios, enigmas, según el mismo Espíritu. A uno le he dado don de sabiduría, al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. La ciencia es la capacidad que Dios le da a una persona para entender cosas misteriosas que no se entienden de manera natural. Tenemos un ejemplo. Vamos a buscarlo en Daniel 5, el versículo 11, para que entendamos cómo opera la ciencia, el don de ciencia, o la palabra de ciencia. Daniel capítulo 5, versículo 11. Acuérdense de ese rey que cogió los utensilios del altar de Jehová y se los llevó para festejar con sus amigos. Y dice la palabra de Dios en Daniel 5, versículo 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación del sueño, de lo que había sucedido en la pared. Entonces mire que cómo sí es importante la ciencia, la capacidad de descifrar enigmas. Aquí está escrito en la Biblia, descifrar enigmas y resolver dudas. Entonces la palabra de ciencia también es necesaria, porque Dios a veces hace revelaciones a su iglesia mediante
el espíritu de ciencia. Y dentro de esas manifestaciones del Señor, así como en la pared, escribió una mano, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y dice la palabra de Dios que buscó a todos los magos y astrólogos, y ninguno le pudo interpretar el sueño. Lo que había escrito la mano en la pared. A Nabucodonosor tampoco nadie le pudo interpretar el sueño. Él tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó. ¿Por qué? Porque tenía palabra de ciencia, palabra de ciencia. Así que pudo interpretar, descifrar el enigma que tenía Nabucodonosor, que había tenido en el sueño. Nadie lo conocía. Si el diablo lo hubiera conocido, se lo hubiera dicho a los brujos, pero ni los brujos pudieron adivinar eso. Dentro de esas revelaciones están los sueños. Mira el sueño que tuvo Nabucodonosor, no lo pudieron interpretar, ni ninguno de los astrólogos, ni magos, ni nada de esas cosas. Así que también nosotros somos muy, o tenemos bastante experiencia en sueños, porque casi todos soñamos. El Señor lo dice aquí en Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre lo entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces le revela el oído de los hombres y le señala su consejo. Primera actitud de Dios hacia los hombres: le revela el oído y le señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar del hombre su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Es decir, los sueños dados por Dios tienen una función, y es librarnos del peligro y también apartarnos de la soberbia. Y nosotros hemos oído que algunos hermanos tienen sueños, pero yo digo que cometen un error de estar contando los sueños. Yo no le cuento sueños a nadie. Los sueños que Dios me ha dado, primero los someto a la luz de la Escritura para ver si va de acuerdo con la palabra de Dios. Y también le pregunto a Él qué es lo que Él me quiere decir, para yo poder actuar. Porque no es que el Señor me va a mostrar lo que ya pasó. Pues entonces, ¿para qué me va a mostrar si ya no se puede hacer nada? Me va a mostrar lo que me va a prevenir, porque aquí lo dice la palabra de Dios, para apartar del hombre la soberbia y librar su alma del mal y de que su vida perezca espada. Es decir, tiene un propósito. No es soñar después del rayo caído, ya para qué, como dicen por ahí, después del rayo caído no hay Santa Bárbara que valga. Es un dicho ayer, un poco libre. O no sé de dónde más lo dirán. Entonces, hay un propósito de Dios con los sueños, pero he visto muchos errores en algunos que se dan como para interpretar los sueños. Y para interpretar los sueños tiene que tener espíritu de ciencia, el espíritu de Daniel. Eso no es adivinar. Hermano, soñé con culebra, que son una culebra que tal, que no sé qué. Y entonces le dice la otra hermana, eso es malo, ese sueño me parece que es malo, ábrelo. Y eso, pero eso es adivinación, eso es especulación. Yo no puedo decirle a una persona que me parece. Yo no le puedo decir una interpretación de un sueño a una persona por mi especulación, o porque como yo oí decir que soñar con sal es esto, que soñar con sapo es tal cosa, que soñar con escoba es tal cosa. Es decir, eso se llama nigromancia. Y yo desgraciadamente yo estudié eso de pelado, porque yo le conté mi testimonio. Yo vi un pelado que a los 15 años ya había estudiado de cuánta brujería había. Brujería, santería, cafeomanía, quiromancia, nigromancia, gnóstico. Entonces, como yo sé esas cosas y sé que hay muchas personas que son inclinadas a tratar de darle interpretaciones a otra persona sin consultar con el Señor, eso no se debe hacer. Por eso los sueños que Dios me ha dado,
hasta ahora han sido ciertos y le he visto el cumplimiento. Gloria al Señor. Pero hay unos que Dios me pone a actuar, uno para liberar a mi alma y otro para ayudar a los demás. Hace como un año tuve un sueño con una hermana, no es de por aquí de esta iglesia, y yo la vi, la hermana vestida de blanco, un vestido de blanco hasta abajo. Pero cuando la hermana dio la vuelta, le vi que tenía el vestido sucio de excremento de animal aquí en la parte de la falda atrás. Y ella no se había dado cuenta. Y yo conozco a la hermana, ya, es de otra iglesia que vive por allá lejos, me toca coger bus. Entonces yo dije, venía con el Señor, esto hay que advertir. Esto es algo que el Señor me está poniendo sobre mi hombro. Una tareita pequeña, voy a ver cómo reacciono yo. Pero yo sé que yo tengo que advertirle. No es decirle al hermano, yo soy con la hermana fulana y la hermana fulana y tal. Y entonces, ¿qué dice el otro? Hermano, ese es pecado. Hermano, ese que ya pecó. Hermano, ¿qué tal? No, porque si ya pecó, ya pequé. Ya pequé. Así que muchas veces encontramos de que algún hermano tiene sueño, lo dice y él mismo lo interpreta a su manera. No hay que investigar. Aquí primera vez que le voy a contar esto. En el nombre de Jesús. En el año 2004 se regó la bola de los falsos positivos. Empezó la bola así, y los noticieros negándolo. Y los noticieros lo negaban. Y el presidente lo negaba. Y el ministro de Defensa lo negaba. Y los ministros lo negaban. Pero a mí algo me parecía que no encajaba y yo me puse a orarle al Señor. Señor, revélame qué es esto. Revélame la verdad. Y así, Señor, revélame esto. ¿Qué es lo que es? Y el Señor me dio la revelación. Yo salí soñando que yo había ido a una región. Y allá en la región había una finca y dentro de la finca una casa de 2 pisos. Y en esa casa de 2 pisos, todo el que entraba en el segundo piso tenía un listado de las personas y todo el que entraba ahí lo mataba, lo desaparecía. Entonces yo salí hacia el lado del patio de la casa y había una paredilla como de 3 metros de alto y entre la paredilla y el patio de la casa había una cerca de alambre púa, bien tejidita. Y dentro de la cerca y la paredilla había unos guardianes, unos perrones grandes así. Y yo me he subido por la paredilla, por el lado afuera, me subí por la paredilla y me asomé y vi un valle lleno de cruces. Y ay Señor, si es verdad, están matando 20 inocentes. Desde ese momento empecé a reprender. Señor, no permita que esto quede impune, Señor. Revela las cosas, Señor. Pero me metí en oración y a reprender, y a reprender, y a reprender. Hasta que llegó un momento en que llegaron los 2 tipos a mi casa. Obviamente que no fueron ellos, sino los demonios que operaban en ellos. Llegaron los 2, todos 2. Y me dijeron, se pararon en la puerta de mi cuarto y me dijeron, te venimos a pedir que no nos sigan molestando. Y yo dije, sí, como que no nos moleste, ahora voy a orar más. Ahora voy a orar para que se dividan. Y empecé a orar para que se dividieran. Y así pasó. De manera que sí es importante tener el espíritu de ciencia. Pero Dios es el que revela. Eso no me vino a mí por voluntad humana. Eso fue un misterio que el Señor me lo reveló y yo me lo guardé. Gloria al Señor, porque son cosas peligrosas. Ya hoy en día eso no es secreto. Ya los falsos positivos, ya eso es como beber agua, ya eso se sabe. Entonces, hermano, les cuento esto en el temor de Dios, para que ustedes entiendan que el espíritu de ciencia sí nos ayuda a nosotros a no tragarnos los sapos enteros. Porque a veces nos meten cosas en la cabeza y nadie sabe por dónde le entra el agua al coco. Yo le voy a creer a unos medios que están diciendo cosas y yo quiero certificar si es así o no.
Entonces, mis hermanos, el espíritu de la palabra de ciencia es para desentrañar misterios, para desentrañar cosas. Los sueños tienen un propósito delante de Dios. Él lo había dicho en Joel, en el libro de Joel 2:38, porque vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Estamos en ese cumplimiento. Así que nosotros hemos sido llamados para ser instruidos en todas esas áreas, porque ¿quién de nosotros no ha soñado? Yo creo que todos soñamos, solo que uno sueña casi siempre, y los que sueñan casi siempre, bueno, pídale a Dios. Es como en la interpretación de lengua. Si no sabe lo que dijo, pídale a Dios qué fue lo que dijo. Si no hay intérprete, cállese. Mejor es que se calle. ¿Ya? ¿Por qué? Para no interrumpir el sermón o la predicación. Entonces, mis hermanos, sí es importante, porque antes que eso se supiera, ya yo lo sabía, porque Dios me lo había revelado. Y me lo había revelado porque yo se lo pedí. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, nada de lo que está pasando ya me es extraño. Gloria al Señor. Porque el Señor me ha revelado otra cosa y yo solamente ya eso no me compete a mí. Gloria al Señor. Pero eso sí, que nada quedó oculto. Gloria al Señor Jesús. Eso no me, digamos, no dice de que yo esté a favor del uno o del otro. Yo quería saber una verdad que se negaba a voz en cuello, y el Señor me la reveló hace 20 años. Y hoy en día ya eso se sabe. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vean que sí es importante el espíritu de ciencia, porque usted no va a tragar entero. Gloria al Señor. Todo lo que le digan de otro, no mastique entero, no trague entero. Mastique, digiera, pero bote el hueso. Así decía el hermano Esteban Ramos. Oiga todo lo que le dicen, todo lo que le predican, cómase la carne y deseche el hueso. Y Pablo dice también, oírlo todo, retener lo bueno. Gloria al Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos definido ese espíritu de ciencia para interpretar cosas enigmáticas, cosas que los hombres tienen ocultos. Dios lo hará manifiesto. Gloria al Señor, porque ante la presencia de Dios nada le es oculto. Pasando al otro don, dentro de los dones de revelación, vamos a ver el de discernimiento de espíritu. El de discernimiento de espíritu no se trata de psicología, porque a veces nosotros solemos creer que conocemos a alguien mediante la psicología, y la psicología es una ciencia muy inexacta. La psicología está bastante perdida con relación al conocimiento del ser humano. A veces la psicología se pregona como una ciencia, pero es una ciencia inexacta, porque la misma psicología ha sido engañada. Psicólogos se han metido con gente despiadada, depredadores sexuales, psicópatas. Los mismos psicólogos han caído en ellos. Y entonces, si fuera una ciencia exacta, ellos no caerían. Pero la psicología lo que ha tratado de hacer es apartar el hombre de Dios. La psicología te dice, mira, no puedes castigar al niño, no lo castigues. ¿Por qué? Porque le baja la autoestima. Eso es lo que ellos pregonan. Y ahora no se puede corregir a los niños porque le baja la autoestima. Entonces hay muchos que se amparan mucho en la psicología. La psicología está perdida, porque la palabra de Dios dice, el padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Corría tu hijo con vara, mas no se apresure tu mano a destruirlo. ¿Ya? Dice, la vara de la corrección está para apartar el camino de los soberbios. Entonces, la psicología nos dice así.
La psicología dice no lo puede tocar, le baja la autoestima. Y a mí me dieron fuerte, a mí no me la bajaron. Bastante fuerte que yo. A mí no me la bajaron, al contrario. Me corrigió a tiempo, gloria al Señor, me corrigió a tiempo. Así que la psicología no podemos aplicar la psicología porque ella encasilló a la raza humana en 4 grandes grupos: coleréticos, sanguíneos, flemáticos y melancólicos. 4 grandes grupos: colerético, flemático, melancólico y colerético. Sí, ya lo dije. Entonces, no, ¿y cómo detecta el adúltero? ¿Y cómo detecta el fornicario? ¿Y cómo detecta el mentiroso? Pues inventaron el detector de mentiras y eso no funciona. Ya se dieron cuenta que ni el detector de mentiras sirve para enjuiciar a nadie, porque hay una cantidad de gente que lo ha engañado. Así que la psicología no es exacta. Entonces el discernimiento de espíritu no es por psicología, es por revelación divina. Gloria al Señor. Dios le revela al hombre los secretos de otros hombres o los secretos de otras personas. Eso es lo que es discernimiento de espíritu. Revela lo que hay en el hombre. De manera que la psicología no tiene nada que ver con esto. Que se quiere encasillar que la persona, que tiene cara de malandro. Bueno, puede que la tenga. De pronto es que está amargado. Porque una vez no viene de buena gana del culto y uno le ve la cara amargado, pero a veces uno viene sonriente. ¿Ya? Entonces cuando uno viene sonriente, uno tiene cara de bueno. Y cuando viene con la cara así triste o amargado por alguna situación, entonces tiene cara de malandro. Eso no es así. No, Señor, eso no se mide así. Y debido a eso ha habido mucha injusticia, porque ahora verdaderos psicópatas y depredadores sexuales se han escudado en esa supuesta teoría de la psicología, que él está así porque cuando fue niño lo maltrataron, que ella se volvió prostituta porque cuando niña la violaron, y eso tiene un contrasentido. Eso no es cierto, es todo lo contrario. Vea, la iglesia ha divorciado a hermanos que se casaron y no pudieron realizar su matrimonio porque ella todavía sentía ese pavor, lo rechazaba, así que tuvieron que dar el divorcio. ¿Por qué? Porque ella, esa experiencia fue tan traumática que no la podía superar. Entonces eso tiene un contrasentido, que porque la violaron, entonces ahora se metió a prostituta. Es un contrasentido. Así que también los niños hay que corregirlos. ¿Por qué? Porque los niños sin corrección ahora no respetan ni a profesores, ni a padres, ni a madres, ni a mayores, no respeta a nadie. Pero la Biblia dice otra cosa. La psicología le dice, tienes que respetar el espacio de tu esposa. Tienes que respetar el espacio de tu esposa. Es decir, la psicología le traza un círculo a usted, otro círculo para el marido, siendo que la Biblia dice los dos serán una sola carne. Lleva la contraria de lo que dice la Biblia. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Pero entonces la psicología dice, no, respétele su espacio. Mi celular, déjamelo quieto, no te voy a dar la clave, tú no tienes derecho a revisar. Es decir, la psicología pone a los dos separados, pero Dios nos tiene para unirnos. ¡Gloria al Señor! Entonces ve que la interpretación de espíritu aquí no tiene nada que ver la psicología, porque la interpretación de espíritu son cosas que Dios le revela al ministro. Estos dones de los que estoy hablando son muy susceptibles de los ministros, de los pastores, para que conozcan la iglesia, para que conozcan su rey. Esto el Señor es consecuente para los ministros. No quiere decir que nosotros no lo vayamos a desarrollar, ¿sí? Pero esto hace parte de los ministerios. Estos dones hacen parte de los ministerios, porque Dios capacita al ministro que pone en su iglesia para crecimiento de la iglesia. Así que estos dones
el Señor también lo reparte como Él quiere. Gloria al Señor. Entonces, el discernimiento de espíritu no es sospecha, no es malicia. Claro que hay cosas que usted no necesita el discernimiento de espíritu para saberla. Usted es una persona que esté aquí y está esta botella aquí, usted que la persona está así mirando para todos lados y mira la botella que está mirando, ¿usted qué piensa? Que se la va a mover. Ya. Eso es facilito. No se necesita discernimiento de espíritu para que una mujer conozca un hombre lujurioso. ¿Ah? Un hombre morboso, nada más con una mirada, eso nada más dura un nanosegundo y ella sabe que ese tipo es un morboso. Así que, ¿qué discernimiento de espíritu es eso? Eso no es discernimiento de espíritu. Y esas son cosas lógicas, evidentes. El discernimiento de espíritu son cosas ocultas. Un espíritu que está operando de pronto en los músicos, de pronto en un líder. Y entonces el discernimiento de espíritu por el Señor, dado por el Señor, le manifiesta el problema. Ahora, ¿para qué se lo manifiesta? Porque esa es la otra. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ve y restáurale con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿de qué me sirve a mí o de qué nos sirve a nosotros el discernimiento de espíritu si no es para reconstruir, para ayudar al hermano? Hermano, tiene una aflicción que te está pasando. Dios te lo mostró, pero tú quieres hablar y entablar conversación con él. Y en esa conversación sale a reducir el problema que el hermano está pasando y las dificultades que está pasando. Anoche me llegó uno para decir, me dijo un joven que yo lo conozco hace años y me estaba diciendo que estaba a punto de apartarse, que estaba enamorado de un incrédulo. Y yo le dije, anda mal. Y el Señor no te ha dicho nada. No, sí, yo tuve un sueño que tal. Bueno, viste tú. Es que Dios no deja que nadie se pierda sin antes avisarle. Gloria al Señor. Y lo aconsejé y me dijo, oiga, gracias, no lo voy a hacer. Ya en el nombre de Jesús no lo voy a hacer. Entonces sí ve que los sueños tienen una función y el discernimiento espíritu también tiene otra. Gloria al Señor. Son necesarios en la iglesia, mis hermanos. Lo necesitamos. Yo deseo que el Señor me lo dé. Y así también anhelo que el Señor me dé sabiduría, me dé inteligencia, me dé ciencia. Así que nosotros debemos anhelar estos dones que estén en nosotros, que se desarrollen mediante el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque los dones son una habilidad. No es cualquier cosa, porque yo puedo orar por un enfermo y el enfermo se sana, pero eso no quiere decir que yo tenga el don. Eso no quiere decir que yo tenga el don de sanidad. Dios me usó, es como la hija mía le dijo allá del colegio Antonio Galán que yo sabía de computadoras y me mandaron a buscar. Dígale a su papá que venga. Yo me imaginé que era para poner querella y no fui. Le dije a Angélica, ves tú. No, que eres tú, que vayas tú. Entonces resulta que el profesor, el rector, el profesor Cabrera me dice, oiga, señor, y lo que pasa es que tenemos los dos computadores del colegio y están dañados, no quieren prender, no quieren arrancar. Y se lo llevamos a un técnico por allá y el técnico me dice que no me garantiza la información y nosotros lo que queremos rescatar es la información. Por eso es que no lo queremos llevar. Y la hija suya me dijo que usted sabe arreglar computadores. Yo le digo, bueno, le voy a decir la verdad. Yo arreglo los míos, pero yo soy albañil. Yo soy albañil. Yo no sé de arreglar computadores. Pero si usted quiere, yo se lo reviso. Si no se lo arreglo, garantizo que se lo dejo como está. Así que me los trae los dos computadores para la casa. De acuerdo, es que a mí me explotaron hace años, cuando compré los primeros computadores, cada rato me sacaban 30, 20, y yo tenía profesores, y yo busqué profesores, ¿a dónde? En YouTube. Empecé, y a buscar, y listo, es por aquí. Y el uno decía, esto es por esto y por esto y por esto. Otro que era ingeniero de sistema decía, esto es por esto y por esto. El otro decía, yo no cogía la primera información que encontraba. Yo verificaba 20 o 30 conceptos de ideas. Y la que yo veía más acertada, esa la aplicaba. Y empecé a arreglar mis propios computadores
más nunca le pagué un peso. Entonces, basado en eso, ya yo cuando me lo traía a la casa, ya yo sospeché de dónde venía el problema. Se lo arreglé. Me dio 60,000 pesos por el arreglo, no me gasté 2 horas. Y me dio 60,000. Pero el hecho que yo lo haya arreglado no quiere decir que yo sea técnico. Yo no soy técnico. Técnico es el marido de la hermana Gloria. Gloria al Señor. Ese es quien técnico porque él vive de eso. ¿Ah? Y él se dedica a eso y se capacita para eso. Pero el hecho de que yo lo haya arreglado no me hace técnico. De manera que la vez que Dios me usa a mí para algo, eso no quiere decir que yo tengo el don. No, hay que desarrollarlo. Ah, si me gustó, bueno, vamos a capacitarnos, vamos a meternos más en Dios para que ese don se forme en nosotros. Gloria al Señor. Así que nosotros, mis hermanos, estamos llamados a dar frutos. Hay diversidad de dones y están aquí. En todo, aquí están los dones. Gloria al Señor, aquí están. Pero algunos están dormidos, algunos no se han dado cuenta. Despiértate, tú que duermes y te adorará Cristo. Gloria al Señor. Pero sí, porque Dios no deja su iglesia desolada. Dios no tiene iglesias estériles. Dios tiene hombres y mujeres capacitados para servirle. Gloria al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, esforcémonos en conocer la voluntad de Dios y poner nuestra vida al servicio de la iglesia, del Señor, de los demás. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Espero que haya sido de agrado para todos. Que el Señor sea el que le dé crecimiento a esta palabra